Bienvenidos a De eso se trata, un podcast donde hablamos de la vida y de la fe sin filtros, sin religiosidad y sin prejuicios. Con Germán y Karina Rica exploramos temas que nos desafían, nos hacen reflexionar y nos acercan a una fe auténtica. Porque la fe no es solo teoría, es vida. Y de eso se trata. Hola, buenas, buenas. Qué lindo que te estás conectando en este momento. Queremos darte la bienvenida a este nuevo episodio que con Cari estamos grabando aquí en casa, disfrutando de este día hermoso que tenemos por estos lados. Y queremos también prepararnos para lo que Dios quiere hablarnos hoy. ¿No es cierto? Hola, amor, ¿cómo estás? Así es, así que buenas a todos. Gracias por escucharnos. No sé dónde estás, si de repente estás en el auto, si estás en tu casa, dónde lo estás escuchando. Así que seas bienvenido donde quiera que te encuentre. Como decía Jero, estamos en un tiempo lindo hoy Sí. porque ha estado haciendo mucho frío, pero medio que te confunde, porque cuando no sabes si hace frío, si hace calor, si sacamos la ropa de invierno, de verano. Y eso creo que nos inspiró al Sí. tema de hoy. Sí, así es. Y una de las cosas que disfrutamos mucho con Karina es poder prestar atención a los comentarios que ustedes nos dejan, tanto sea en Spotify, en YouVersion, inclusive también hemos podido ver reacciones en Instagram. Y esperamos que vos que nos estás escuchando estés siguiéndonos en Instagram. De eso se trata. Este es el canal que tenemos en Instagram. Búscanos ahí, busca el loguito, seguinos porque tratamos de por ahí darle un poquito de continuidad a todo lo que está sucediendo en las redes sociales con respecto a los episodios que hemos producido. Y también hemos trabajado con algunos devocionales, ¿no es cierto, Cari? ¿Cuál fue el devocional que vos crees que ha sido el más popular? Parece que el más popular ha sido ambientes tóxicos. No sé si es porque el nombre está re bueno y alguien se puede identificar y porque la palabra tóxica está muy de moda, pero la verdad que ambientes tóxicos ha sido uno de los episodios que también se escuchó Sí, bastante, sí, pero también el plan que más se ha hecho en la aplicación de la Biblia YouVersion. sí, así es. Ese ha sido el devocional más seguido y terminado, porque tampoco Sí. no se trata con empezar, sino terminar. Y nos hemos sorprendido cuando vimos los números. El año pasado empezamos aproximadamente en el mes de abril con los Sí, devocionales y hemos tenido 26,000 personas que han wow. ido a los devocionales y han completado los devocionales. Por lo tal, es una cosa, es un número gigante y nos sorprende muchísimo y le damos gracias al Señor y a ustedes que nos escuchan y que se suman. Y si no lo hiciste todavía, búscanos en la aplicación de la Biblia. Buscanos y seguinos. Bueno, Ger, ya luego que hicimos toda la intro y demás, ¿por qué no vamos al tema que para nosotros es muy sentido, es cercano y que de hecho de paso lo vivimos bastante? Sí, no una vez, varias veces y seguramente nos va a pasar mañana y seguramente vos que estás escuchando también te afecta o te afectó o te va a afectar. Queremos hablar un poquito de las transiciones en la vida, de los cambios, cómo navegamos esos cambios que nos tocan vivir en la vida, muchas veces por decisiones que tuvimos que tomar, por situaciones que surgieron abruptamente, pero siempre hay situaciones que nos llevan a los cambios, ¿no? ¿Cómo navegamos los cambios? ¿Cómo pasamos de una temporada a otra? Ese espacio entre medio, porque no es que estando en una temporada, sino el momento intermedio. Y ahí es donde vemos que hay que tener Es algunas el, cualidades. es el momento intermedio. Para que lo podamos, porque todos podemos de repente identificarnos con esta idea. ¿Vieron cuando cambian las temporadas? Sea que pasamos por ejemplo, de verano a otoño o de primavera a verano. Siempre hay algo que cuesta hasta que el clima, dice la gente, hasta que el cuerpo Se se va acostumbre. acostumbrando y de repente andamos con remera con ropa más floja o con muy abrigado. Entonces, eso que no sabemos, que a veces confunde y no sabemos qué hacer, cómo transicionar, no podemos volver atrás, tenemos que pasar esto. A mí me gusta la idea de la transición como un puente. Y Ujú. a mí hay algo que me encanta de los aeropuertos, que es el momento, en Argentina le llamamos la manga. Ajá, sí, sí. ¿No? ¿Vieron esa cosa donde te metes después que haces la última revisión o check-in, qué sé yo, y de ahí te vas hasta que llegas al avión? A veces te ponen como una manga, un tubo. Así se sienten las transiciones. No te puedes volver para atrás Claro. y lo único que te queda es ir para adelante. Bueno, aunque algunos quedan a veces varados en el medio de la Ay, no, transición. que es Y, feo. y eso es feo, por supuesto, porque cuando uno está en la transición, a veces uno no ve cuándo termina esto ni Sí. cómo está. Así te das cuenta que no estás en la misma temporada que estabas antes, que algo Ujú. cambió. Y hay una pregunta por ahí interna que a veces nos cuesta hasta verbalizarla o ponernos a pensar, ¿y ahora qué? ¿Esto va a durar para siempre?
ya abordo el avión, para seguir con la analogía de Cari, ya subo al avión, ¿por qué estoy parado acá? No cambian las cosas. Y tenemos que ponernos a un poquito definir esta transición, porque las transiciones revelan algo más profundo. A veces pensamos que las transiciones son solamente este cambio externo, ¿no? Este moverse de un lugar a otro, esta mudanza que hiciste, esta situación que sucedió, que te cambió, el nuevo trabajo, un nuevo país, un nuevo integrante en la familia, o de repente el fallecimiento de un ser querido que Sí, genera impacto, ¿no? Pero la realidad una es que enfermedad. es una enfermedad, un reporte del médico, que las cosas dicen que no están bien, lo que sea, ¿no? Pero lo que en realidad sucede es algo mucho más profundo, un cambio mucho más profundo de lo que podemos ver en lo externo, que tiene un impacto en nosotros y que si no somos sabios, si no aprendemos a llevar al Señor y a manejarlo, podemos quedar realmente ahogados en esa situación. Y creo que no es el plan del Señor que muramos en las transiciones, sino que sigamos avanzando. Creo que una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo y fue sanador entender en ese tiempo de transición que estábamos viviendo nosotros. Me acuerdo que buscaba todas las prédicas habida y por haber sobre transición, a ver si encontraba algo más que pudiera aprender de parte del Señor. Y alguien dijo, no me acuerdo quién fue el predicador que dijo, fue que la transición no es el destino. Mm, Y para mí, por más que parezca lógico lo que estoy diciendo, pero para mí me trajo paz. Entender que esto que estaba viviendo, que era confuso, que era doloroso, que a la vez tenía ese sabor dulce y amargo, no era el destino final, no mm. iba a ser así para siempre. Yo sé que suena, como decimos, lógico, pero cuando estás viviendo la transición, realmente estás en esa situación. ¿Y qué Sí, pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Qué hay del otro lado? ¿Cuándo llego al otro lado? Ya empecé la transición, no empecé y todas esas preguntas. O sea que tener en mente de que este no es el destino, sino este es el paso en el que Dios te guía, como dijo Caína, es una bendición. Así que ahí es donde necesitamos guía en eso, ¿no es cierto? necesitamos la guía del Señor, y ahí donde, precisamente porque no vemos, como dijiste vos, no vemos dónde termina o Ujú, cuándo termina, no podemos volver atrás, es cuando más tenemos que ejercer la fe. sí, La fe en el Señor, la fe como dice que Él nos guía, y su palabra es lámpara a mis pies, es una luz en mi hermoso sendero, salmo. ¿no? En este puente o en esta transición o en este túnel, a veces se siente un túnel Mm, oscuro, que no ves la salida, pero no te podés volver para atrás porque tenés de repente autos que te están viniendo y vas a decir, ¿y ahora para qué hago? sí. Qué desesperación de repente estar en ese puente que no se acaba más. Y lo que nos queda es confiar que Dios está con nosotros en medio de la transición y que podemos ir al Señor con todo lo que nos pasa, Mm, con todo lo que nos pasa. sí. Esto, y yo sé que si vos sos oyente de nuestros episodios, seguramente esto te suena repetitivo, que el Señor está con nosotros. Así como cuando hablamos de los desiertos, el Señor está con nosotros. Y es la verdad, no estamos solos. Él está con nosotros en las transiciones. Y como dijo Karina, lo importante es reconocer esta guía del Señor a través de su palabra, que nos da certeza y que nos va moviendo hacia adelante. Eh, Pensando en estas transiciones, yo pensaba un poco en las situaciones que nos tocó vivir, como por ejemplo cuando nos mudamos a este país, ¿no? Hace un poquito, casi 3 años que hicimos la mudanza y era principio, bueno, vamos con toda la energía del cambio y con toda la adrenalina de lo nuevo, pero al poco tiempo te das cuenta de que todo lo que parece novedoso se empieza a convertir en, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué hay más? ¿Y ahora qué es lo que sigue? ¿Y cómo voy a seguir? Y muchas preguntas que te abruman y que si no paro, si no busco al Señor, si no me hago en esa pausa de búsqueda del Señor, puedo terminar totalmente ahogado porque no estoy viendo los cambios con claridad. No estoy viendo los cambios, quizás uno de los graves problemas o riesgos que corremos es quedarnos en la temporada anterior, Ujú, añorando lo que fue. Y cuando no procesamos ese duelo de lo que ya no va a ser, porque estamos en una nueva temporada, mm, si no lo procesamos con el Señor,
No te estoy diciendo que terapia, no terapia, No, eso no, no, más allá, no. sino en la presencia del Señor, volcando lo que me pasa y escuchando el ánimo, la presencia o la paz simplemente a veces del Señor en medio de tanta confusión, es un problema. Sí. Y le estamos dando también lugar a que el enemigo no nos permita disfrutar el hoy con el Señor. Porque las transiciones de alguna forma revelan dónde está nuestra seguridad. Si nuestra seguridad está en el Señor o estaba en otra cosa, cuando estamos en las transiciones donde nos dejamos avasallar por las preguntas, por las añoranzas o querer volver hacia atrás, como hemos escuchado tantas veces personas que lo único que hablan de las historias pasadas y parecen que viven en el pasado, pero la Sí, realidad es que si estás en invierno, no podés vivir vestido con tu ropa de verano cuando hace un frío de -20 grados. sí, te vas a Entonces, te enfermar. va a enfermar o te puedes lastimar. Entonces, pero eso sucede también en este proceso de transiciones. Revelan las temporadas, de alguna forma nos muestran dónde está nuestra confianza. Y nuestra confianza, aquellos que seguimos al Señor, debe estar en el Señor. Y obviamente es fácil decirlo, pero cuando vivimos todo eso, Sí. muchas veces buscamos manotazos de ayuda a un montón de cosas, cosas que nos parecen lógicas en vez de ir al Señor. Entonces, si estás de repente y podés identificar que estás en un periodo de transición o que sabés que vas a vivir próximamente un periodo de cambio grande y estás transicionando en eso y hay gente que se prepara de antemano y otros que, bueno, como venga, Como venga. porque no queremos afrontar muchas veces. Eh, anda al Señor, busca al Señor que te fortalezca, pedirle palabras, promesas del Señor donde vos te puedas anclar Sí. cuando todo se sienta inseguro, porque la transición muchas veces genera eso, que no sé dónde estoy parado. Sí, sí. Volviendo a nuestra historia, cuando estábamos empezando la transición de la mudanza, recuerdo que el Señor nos dio una palabra y nosotros nos aferramos a esa palabra Sí. antes de ver todo este cambio, pero nos tocó en momentos en el medio de la transición volver a la palabra y orar la palabra y creerla, aunque no veíamos el final del túnel. Entonces, el poder estar seguro que el Señor, en nuestro caso, era una palabra que afirmaba que el Señor abría, que Él era el que abría las puertas y que no se cerraban más. Entonces, entendiendo eso, nosotros dijimos, bueno, Señor, vos estás yendo por delante, estamos avanzando, no entendemos la situación, no sabemos hasta cuándo va a durar esto, pero Señor, queremos y creemos y tomamos la decisión de confiar en lo que dice tu palabra, porque nos hablaste. Entonces, ahí es donde nos convertimos o usamos la palabra del Señor como un ancla para pararnos y desde ahí luchar o llevar paz a nuestra alma desordenada, llena de preguntas y de temor. Exacto. Salmo 32:8 dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Ujú. Tener la certeza de que aún en medio de mi confusión, Dios no me abandona. Dios no se asusta de que yo no estoy entendiendo lo que está pasando. A Sí, veces pasa que, como decíamos, en el caso nuestro fue mudarnos, pero no fue solamente dejar lo conocido, dejar el asado, la carne, no, fue dejar la rutina. Fue dejar Familia, fue dejar hijos. nuestros hijos, que eso ha sido no, pero no dejarlos porque dejar la rutina como la conocíamos hasta ese momento. Mm, Quizás para alguien sea un diagnóstico que a causa de una enfermedad que no sé, quizás no sea incurable, pero una enfermedad que te cambió y que tenés que cambiar toda tu vida alrededor de esa sí, enfermedad. La pérdida de un ser querido que cambia no solamente tu corazón, sino la dinámica de toda tu casa. Quizás la pérdida de un trabajo y hasta que venga otro, todo lo que eso significa. Entonces, en ese que yo me muevo de un lugar a otro, es cuando uno se tiene que confiar y ver con los ojos del Espíritu, Señor, yo me aferro sí. a que vos estás conmigo. Sí, hay una hermosa palabra que el Señor le da al pueblo de Israel, Sí, pero que también sigue vigente para cada uno de nosotros y sigue siendo real en Deuteronomio capítulo 31, versículo 8, dice el Señor mismo marchará al frente de ti y sí, estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. hermosa palabra. Recuerdo de esa palabra de que el Señor estará contigo, porque cuando estamos en la transición nos sentimos solos. Sí, nadie te entiende. O por lo Exacto. menos pensé que nadie comprende lo que estás viviendo porque nadie está en el lugar que vos No, estás. y a veces uno cuando, por ejemplo, no está en la transición y ve que otro está, quiere como darle palabra, bueno, ya va a pasar, y le quiere hacer ver todo lo lindo o todo lo positivo que puede tener la otra fase. Pero a veces es necesario sentarse y llorar Sí. delante del Señor
para que la paz de Dios pueda gobernar nuestros Sí. pensamientos y ese momento que no sabemos para dónde ir. Sí, porque las cosas a veces, muchas veces en la escuela del Señor tenemos que pasar y tomarnos el tiempo para vivir la situación. Tenemos que Sí, aprender a pausar, tenemos que aprender a decir, bueno, esto es una transición, no sé cuánto durará, durará lo que el Señor quiere que dure para que yo aprenda lo que tenga que aprender, punto, y seguir sí, hacia adelante. Obviamente suena más fácil decirlo que vivirlo, pero es así. sí. Esa es nuestra convicción, esta es nuestra confianza de que el Señor está con nosotros, Él marcha delante nuestro, no nos deja solo, no nos abandona, así que no tenemos que desanimarnos, seguir adelante. Aunque no entiendes el proceso, como dijo Karin, no estás solo. Y sabes que en tu obediencia también va a haber transiciones. Hay cosas que el Señor te pide que hagas y entonces eso va a requerir que te muevas de un lugar a otro, Mm, ya sea físico, ya sea espiritual, ya sea emocional, no sé, pero en la obediencia Dios nos saca de nuestra comodidad para llevarnos a otro lugar. sí. ¿No? Y en ese llevarnos a otro lugar es donde más tenemos que aferrarnos al Señor porque todo es nuevo y lo nuevo genera temor y lo Ujú, nuevo genera inseguridad. ¿No? sí. Entonces, ¿cuánto más nos tenemos que aferrar a aquel que jamás se mueve, que es inmutable Mm. y que siempre, siempre está con nosotros? Yo recuerdo cuando estábamos en esta transición, en las primeras etapas de la transición, aún antes de comenzarla, el Señor ya estaba trabajando en el corazón. Recuerdo que teníamos ese temor y por lo menos yo personalmente estaba muy preocupado con la organización que habíamos plantado, que teníamos, llevaba ya 11 12 años sirviendo en Argentina y decimos qué va a pasar y las Sí, preocupaciones y los temores. Recuerdo que el Señor nos guió a pensar y mirar las cosas en una perspectiva diferente. Recuerdo cuando el Señor nos da la palabra de honrar lo que el Señor nos permitió hacer a través de esa organización, solta. bendecirla y dejarla ir y Sí, entender que es el Señor. Obviamente, cuando escuché eso no entendía cómo era, traté de buscarle la vuelta, pero no tiene sentido, pero hay que hacer esto, lo otro, ya pensando en yo ayudar al Señor. sí, Pero parte de dejar que el Señor vaya trabajando en mi corazón es empezar a dejar que su palabra, su guía, empiece a permear mi corazón y empezar a tomar acciones de fe. Hasta que empezamos, bueno, honramos al Señor lo que hicimos, lo bendecimos y lo dejamos ir. Y el Señor sabe qué es lo que le tiene preparado con eso que fue del pasado para extenderme en lo que viene en lo nuevo. Esto es un caso específico, puntual de lo que nos tocó a nosotros, pero es un proceso que muchos nos toca vivir en este cambio, en estas transiciones. recuerdo que el Señor una de las cosas que nos dijo fue, para que yo te dé lo nuevo, tenés que soltar lo que tenés en las manos. Vos querés que yo ponga en tus manos lo nuevo, soltá lo que tenés hoy. El punto es que si yo lo suelto, muchas veces mi identidad, mi seguridad está asociada a eso. Sí, Entonces soltarlo es como que me pierdo. ¿Y ahora quién soy? Y esta nueva etapa, ¿qué me trae? Me trae lo tal desconocido, cual. Es lo que ¿no? decimos de la transición, revela dónde estaba nuestra seguridad. Sí, 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 totalmente. Entonces, pero, y claro, imagínate, o sea, pinta esta imagen mientras nos escuchas. Vos tenés algo en tu mano y en el momento de soltar eso para agarrar lo otro, tenés un espacio donde están tus manos, están vacías. Y esa es la desesperación que no sabemos si viene o no viene. Y ahí ese es el punto que describe la transición que muchas veces nos tocan vivir y que tenemos que aprender a navegarla tomado de la mano del Señor. Lo bueno es recordar, la transición no es el destino final, Ujú, ¿no? Comenzamos diciendo que era como un puente. En el puente quizás no te vuelvas atrás y solo te queda ir para adelante. Y mm, aunque no veas, por ahí viste esos puentes en las películas son sí, eternos, ¿no? O a mí me gusta, yo lo viví, que te acordás cuando salíamos, cuando hace mucho tiempo, salíamos a caminar y orábamos, hace mucho tiempo, cuando salíamos a caminar y orábamos, que hablamos de uy Señor, ¿cuándo se termina ¿Hasta cuándo, Dios? este túnel? No se ve nada. Hasta que me acuerdo que una vez dice, bueno, Señor, parece que se está viendo una pequeña luz. Pero tuvimos que confiar no solamente que el Señor estaba al final del túnel, que el Señor nos había sacado de ese punto, sino que estaba en medio de nosotros cuando no veíamos absolutamente nada. Mm, ¿No? Y confiar que en algún momento, y que Dios está trabajando en mí, en esa transición. sí. Un desafío en un proceso de transición es no perder la paz, es entender de que el Señor es el que nos está guiando y no perder la paz, no caer en la desesperación, porque todos los cambios, sea cual sean los cambios que toca vivir, todos duelen, todos nos incomodan, por más que sea algo que sea bueno al final, pero el cambio, el ser humano está
le cuesta vivir y la verdad es, para aquellos que nos escuchan, mientras más envejecemos, más difícil nos toca poder manejar un cambio en nuestras vidas. Entonces, es ahí donde yo me llevo a humillar y buscar al Señor y buscar sabiduría del Señor para poder entender su dirección en este proceso. Y como dice Colosenses 3:15, el Señor que gobierna en sus corazones la paz de Cristo, que sea la paz de Cristo que nos gobierne en este proceso de caminar, en este seguir adelante, no desesperar, seguir avanzando, confiando, aunque no vemos cambio, aunque pareciera que la situación no termina más, aunque vemos que las lágrimas son más grandes que las sonrisas, pero el Señor está conmigo, como dijo Cari, y sabemos que la paz del Señor nos debe inundar y nos debe guiar en este proceso. Que el Señor, que la paz del Señor gobierne tu corazón en el medio de una transición. Creo que lo más importante que podemos hacer en la transición es ser intencionales y determinados en nuestra comunión con Dios. Lo Ujú. sintamos o no lo sintamos. Sí. Tenga ganas o no tenga ganas. Hasta quizás en la transición cambia toda mi rutina. Aún así tengo que hacer el tiempo para que mi comunión con Dios sea prioridad, para que no me deje llevar de un lado para el otro, Ujú. ¿no? Y el temor o el miedo o el enojo o la amargura de lo que dejo atrás, ¿no? Me robe la presencia de Dios en medio de la transición. Mm, así es. El Señor está con vos. Vamos adelante, sigamos avanzando, confiando que Él está con nosotros y que Él tiene la mano tuya agarrada con la suya y nos lleva adelante. Me gusta, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando, no me acuerdo si fue una prédica, bueno, no me acuerdo, cuando decíamos que Dios es el Dios de las temporadas? Ujú. Entonces, lo que pasó, Dios es Dios. Yo creo que Lo lo que hablamos en vivís, un episodio también. también. Y que puede ser, puede Sí, ser. sí, sí, sí. Bueno, aquellos que nos escuchan saben que repetimos muchas ideas, ¿no? Sí, Este, pero Dios es el Dios de la temporada. Entonces, independientemente de lo que estás viviendo, Dios sigue siendo Dios. así es. Dios sigue siendo Dios. Upa, porque Dios sigue siendo Dios. Es como, llegamos al momento más Espejo. esperado. Momento de espejo y no de ventana. Así es, queremos hacerte un par de preguntitas. Vos que sos fiel oyente, sabés que este es un momento para mirar hacia adentro. Si es tu primera vez que nos estás escuchando, esta es una mini sección dentro de cada episodio donde queremos hacer es que puedas mirarte a vos mismo y responderte sinceramente y que el Señor pueda y el Espíritu de Dios pueda guiarte. La primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Qué debo soltar que todavía intento controlar? ¿Qué es eso que en este proceso, en esta transición donde estoy, debo soltar que por alguna razón no quiero? Y la estoy tratando de luchar y con mordiendo y todo y no lo quiero dejar ir. ¿Qué es? ¿Qué es esa cosa? Es para realmente mirar para adentro y, eh, y ser sinceros delante Sí, del Señor. No sí, importa, te duele, afrontalo. Es preferible, tenés que ponerle palabras a lo que te está pasando sí. delante de Dios, no en Facebook, no en las Por redes favor, no en sociales. Por Facebook. favor, no, no No usen. entendemos qué pasa con algunas generaciones. Bueno, y no es por edad, porque No, no también es hay por gente edad, no, grande. hay por todas las edades. Todo le da No eso. usemos las redes sociales de consejería o de llamar la atención o de volcar. Tenemos un lugar seguro, el trono de gracia Vamos al Señor. y la iglesia del Señor, a donde podemos correr para volcar nuestro corazón, ¿no? Mm. La segunda pregunta que te quiero hacer en este momento, espejo y no ventana, es ¿qué parte quedó expuesta en este proceso de dejar una transición hacia la otra? ¿Qué parte quedó expuesta donde tenés que trabajar para que tu seguridad sea 100% Jesucristo Mm. y no la situación, no lo que tenés en un bolsillo, no lo que dice ni siquiera tu edad, porque también las transiciones pasan en la edad, Sí, pasan sí. constantemente. Entonces, Hay gente ¿qué que se es? aferra a ciertas Sí, edades y vos te das cuenta, ¿y qué es pasó? triste, es triste. Suelte. Sí, no es triste ver personas que ya tienen edad madura y se visten como niños. Y no Sí. se trata de moda, no moda, pero es qué parte quedó ahí agarrada en eso y que necesita realmente cerrarla y decir, bueno, ya está. Bendigo eso, honro esa temporada, Sí. pero la dejo ir Eso es especialmente. cierto, honro esa temporada, honro la fidelidad de Dios, lo que Sí. pasó y sigo hacia adelante. Me Ujú. extiendo, como dice, me extiendo a ver si logro alcanzar, ¿no? En la próxima temporada. Sí, y para aquellos que están
viviendo una temporada. Aquellos que De están y que transición. saben, están en esta Mm, temporada de transición, este paso entre temporadas, perdón. Si vos tuvieras que tomar un paso hoy de obediencia, ¿cuál crees que debería ser el paso inmediato que Dios te está pidiendo? Ahora, hoy. No pienses algo muy grande, no a los meses, ahora. Puede ser pasar más tiempo pensando y buscando al Señor, lo que sea. ¿Qué es el próximo paso de obediencia simple que tenés que tomar hoy? que sabes que si lo das, estás comenzando y estás avanzando en ese puente. Mm, Entonces te saca de esa, a veces ese estado que no me quiero mover porque me muevo y significa que estoy dejando lo que queda atrás. Pero, ¿cuál es ese paso que implica que Dios te viene diciendo, dale, y que por ahí lo venís retrasando? sí, sí. Y si de repente alguien lo está escuchando y realmente te sentís triste por lo que quedó atrás, sentís un poco añorando aquellos momentos, no, no es una falta de fe, no te queremos decir esto es un Qué pecado, una cosa. importante eso. Sí, sino es como una palabra que Caín usó al principio del episodio, hace unos minutos atrás, es este proceso de duelo, este proceso de cerrar algo. Obviamente nosotros siempre añoramos las cosas que pasaron, especialmente si fueron experiencias muy hermosas, donde tenemos recuerdos muy lindos conectados con muchas emociones cuando pensamos en esos recuerdos, pero la realidad es, eso fue una etapa de tu vida. Y eso a veces cuesta aceptarlo, Oh, sí, muchísimo. pero con las palabras que venimos hablando, honramos a Dios por lo que tuvimos, le damos gracias al Señor, pero también lo dejamos ahí, porque Sí, hay algo nuevo. Si tus manos están llenas, no puedes recibir lo nuevo. No puedes moverte hacia la siguiente temporada si arrastras un montón de cosas o querés a la fuerza traer cosas del pasado. sí, Es algo nuevo que el Señor está haciendo. sí. Estoy pensando, no puedo traerme, qué sé yo, la máquina de levantar nieve y llevarla a la playa, por ejemplo. No Claro, tiene nada no que tenía ver, sentido. ¿no? Entonces, a veces tenemos que soltar, parece obvio, tenemos que Mm, soltar para que luego Dios, preparándonos el corazón, fortaleciéndonos, mostrándonos si había algo de la temporada pasada que tenía que dejar, sí, a ver si Dios realmente, yo estoy lista para sí. lo nuevo. Ujú. ¿Vieron ese texto de Isaías tan conocido? Dice, yo estoy haciendo cosas nuevas. ¿Acaso no lo ven? ¿Acaso no lo ven? Y a Sí, veces no lo sí, que nos perdemos eso por añorar lo anterior. sí. Y fíjense que ese texto, que a veces mal predicado, en realidad está antecedido por todos los milagros del Señor. Yo lo voy a Mm, parafrasear porque no lo tengo en la vista, pero dice, ¿se acuerdan cuando yo abrí el mar, hice esto? Ok, no quiero que piensen más en eso. mm. Yo voy a estar haciendo con él. ¿No lo están viendo? Y nos perdemos lo nuevo de Dios y de conocer a Dios de otra manera por estar aferrado. Entonces, no hagas campamento en el puente. No, es lo peor que te puede pasar. Vivir en un puente es lo peor. No hagas campamento en el puente. Pensá que el puente es eso, te lleva de un lado a otro. No es el destino final. Hay que soltar, Mm, soltamos. Y si estás triste, como dijo Germán, y me encanta lo que acabas de decir, porque nos identifica muchas veces, totalmente. ¿no? Nosotros mismos hemos vivido esas mismas Y lo tristezas. vivimos. Sí. A veces se extraña la Ujú. familia, se extrañan los hijos, se extraña. Y eso no significa que uno, a pesar de la tristeza, cuando estamos tristes vamos al Señor. Sí. Recordemos sus promesas y nos gozamos de lo que Dios está haciendo y de que fue fiel en Mm. temporadas pasadas también. Y para ir dando unos consejos por ahí prácticos también, especialmente si sos una persona que te gusta escribir, y si no lo A mí sos me gusta. también, podés, yo no soy de las personas que me gustan escribir, pero ¿sabes qué? Yo sí he encontrado recientemente la belleza de poder tratar de escribir Ujú. o poner o plasmar en un pedazo de papel lo que siento que estoy viviendo, mis emociones y todo eso. Así que te animo a que puedas escribir, especialmente si estás en esta terminal, escribir lo que se terminó. No, no para dramatizar o para hacer algo así como y ponerte a llorar y llenar de lágrimas el pedazo de papel, pero sí para dar un cierre, decir, bueno, esta etapa se terminó y reconozco esta etapa. Entonces escribir, pedir al Señor que te dé sabiduría en este proceso, decir, Señor, dame claridad por el siguiente paso, donde tengo que ir. Recuerda que el Señor guía nuestros pasos, recuerda que el Señor marcha delante nuestro, ¿no? Como no Confía. confiemos en Él, ¿no? Y Confiar en el Señor que Él va a allanar nuestras sendas, el Señor va sí, a poner, me gusta para que haya dirección de Dios, tiene que haber comunión. mm,
Entonces, ¿cómo voy a saber yo para dónde me está guiando el GPS si no le subo el volumen? Sí, sí, Entonces, sí. para escuchar, doble a la izquierda, doble a la derecha, como se decían Los GPS los antiguos. GPS gallegos. Tengo que subirle el volumen. O sea, tu comunión, nuestra comunión con Dios, precede a la dirección de Dios. Proverbios 3, versículos 5 al 6, más o menos, dice, confía en el Señor de todo corazón. Él Exacto. allanará Está las bueno sendas. repetirlo. Sí, 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 para afirmar y para recordar y para que puedas buscar en la palabra del Señor. Por ahí nosotros citamos varios versículos, pero está bueno que puedas volver y buscar, porque parte de este proceso, ¿no? Como decimos, de escribir, pedir al Señor y que confiar es pedirle que el Señor alinee nuestro corazón con lo que Él está haciendo. Es más, si Dios tiene más versículos, Dios te ha dado más versículos y reconoces, déjanos los versículos. Sí, poner en los comentarios. Pon en los comentarios, mandanos por favor, porque no solamente nos bendice a nosotros, sino quizás alguien que esté escuchando y lee tu mensaje y la palabra de Dios también le habla. Y para aquellos que nos están escuchando en Spotify, vamos a Ujú, tener ahí, vas a poder ver una encuesta donde preguntamos si estás en una transición, sí o no. ujú. Así podemos saber y cómo nos sentimos identificados unos por otros. Así hacemos el club de los transicionados o los de la transición. Sí, de las temporadas del Señor. Sí, Porque saca, sí, eso descontextualizado puede ser cualquier cosa. oh, oh. Alguien que corte el audio y lo saque y Sí, después dice, ese Germán anda sí. Mira probando el el... pastor este medio raro. No, pero, Aprovechalo. pero Usted sabe lo que estamos sí, por hablando. supuesto. Por eso el contexto importa. Muy bien. Bueno, qué bueno poder hablar de esto, algo que nos toca como hijo Germán en un comienzo, nos toca de cerca y que sabemos que a vos también. Así es. Te animamos de parte del Señor a seguir confiando, seguir creyendo en Él y seguir avanzando. Como dijo Cari, no hagas campamento en el puente, seguí adelante y gracias por escucharnos en este episodio. Así que Cari, ¿querés saludar? Gracias por escucharnos. Recuerda que el Señor está cerca, que tu comunión viene antes de la dirección y que no acampes ni en el puente ni en el túnel. Dios te bendiga. Dios te bendiga, nos estamos viendo en el próximo episodio. Compartí si este episodio te fue de bendición, compartilo, danos un like, seguinos, mandanos un correo, escribí un comentario. Mira, tantas formas, conectate con nosotros, queremos escucharte, queremos conocerte y por qué no algún día planear un encuentro, aunque sea por Zoom para poder vernos las Ah, caras. me encantó. Así que bueno, gracias por estar conectados del otro lado, que el Señor Adiós. te bendiga y nos vemos en el próximo episodio de Eso se trata. Gracias por acompañarnos en De eso se trata. Si algo de lo que hablamos te hizo pensar, compartilo. Puede ser una forma de bendecir a alguien más. La fe no es teoría, es vida y de eso se trata. Nos encontramos en el próximo episodio.